tres cuentos egipcios al menos se abrieron paso a través de la historia y la literatura y encontraron su lugar en la Biblia. Una de estas leyendas trata acerca de la enemistad entre Osiris y Set. Finalmente, Set asesinó a Osiris. La mayoría de los exegetas consideran que, basado en este cuento o leyenda, surgió el mito de Abel y Caín. Otro más trata también de dos hermanos que se querían mucho ambos, pero que uno de ellos era casado y que la esposa de él se enamoró del hermano y quiso llegar a seducir al hermano, y él, por serle leal a su hermano, se negó a ello y ella, despechada, le quitó su túnica mientras él salía corriendo y luego le dijo a su esposo que el hermano la había querido violar. De aquí viene toda la leyenda de José y Potifar, la esposa de Potifar, y cómo José fue acusado por Potifar y eventualmente encarcelado por haber querido atentar contra el honor de su jefe o de su dueño, porque era esclavo según el mito bíblico. Lo vendieron a Potifar. El tercero trata acerca del rey Keops, más conocido en la actualidad como Jufu. Se cuenta que en cierta ocasión estaba el faraón sumamente triste, aburrido, y mandó llamar a su consejero, que era mago, para que le dijera qué hacer contra esa tristeza que sentía. Su consejero le dijo que consiguiera una barca con bellas remeras que lo pasearan por el río Nilo. Sucedió a continuación que, yendo las muchachas remando en la barca, él se sentía feliz, recuperó su alegría de vivir. Y cómo no, si eran doncellas muy hermosas, pero de repente una de ellas empezó a llorar y fue a ver qué sucedía. Resultó que un anillo se le había caído del dedo mientras remaba y la chica estaba desconsolada. Entonces el faraón le ordenó a su mago que hiciera algo al respecto. El mago, con su varita mágica, golpeó las aguas del río Nilo y las aguas se abrieron, y ahí en el fondo se encontraba el anillo. Bajó el mago, recogió el anillo, se lo dio al faraón. Este lo volvió a poner en el dedo de la doncella. Ella se alegró y el cuento terminó felizmente. Obviamente, este cuento impactó tanto en la antigüedad que llegó a hacerse parte de la leyenda, ya dijimos, de Osiris o Baco, y posteriormente pasó a formar parte de lo que se narra en el Éxodo cuando el pueblo judío huía del ejército del faraón. Hay muchas narrativas, mucho simbolismo egipcio que ha pasado al judaísmo. Aquí vale la pena recordar lo que habíamos visto en el anterior video que quedó trunco. Dijimos que lo íbamos a tratar en esta ocasión. La verdadera historia de Moisés. Manetón, historiador,
y miembro alto iniciado de la Gran Hermandad Blanca, hizo una historia o compuso una historia basada en las crónicas que existían de la Gran Hermandad Blanca y refirió lo siguiente, que Moisés en realidad se llamaba originalmente Osarsif, en honor a Osiris, que era alto iniciado y sacerdote del culto de Osiris, de ahí su nombre de Osarsif, Osiris, y que le rendía culto a Osiris y a Ra, que él fue el jefe de los judíos cuando salieron de Egipto y les inculcó la enseñanza del faraón Ajenatón, de quien fue discípulo. Entonces, nada que ver en realidad con Osiris, excepto que era iniciado de Osiris. Pero lo que ya vimos en el video anterior con respecto a que los estaban persiguiendo los egipcios y que su madre para salvarlo lo colocó en una cesta calafateada con betún y que lo salvó la hija del faraón. Todo esto es parte de la leyenda y el cuento de Osiris o Baco o Dionisio, que para el caso es lo mismo. Fíjense, con respecto a esta leyenda de Osiris o Baco, tenemos que el nombre Iao, que normalmente se traduce como Yahvé o Jove, Jove Pater, Júpiter, habíamos dicho, Zeus, pues es el nombre que los judíos le pusieron a su dios y viene de la narración de la leyenda de Osiris, Iao o Iaco. Habíamos comentado esto. Recordaremos que en el Bereshit, que comienza diciendo en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y que en realidad ya vimos que tiene otra acepción y otra traducción, las tres primeras letras, B, R, A, que dijimos que eran también las iniciales de Hijo, Espíritu y Padre, Ben, Ruach y Abba, también son las iniciales de el dios carnero de Egipto. La B se representaba con un carnero. Es lógico, puesto que los carneros o borregos hacen B. Entonces ellos eran sumamente naturalistas. La B la representaban, entre otros símbolos, con un carnero, así como la R con un león, porque recuerda el rugido de ese animal. Y después hablaremos más acerca del alfabeto egipcio. Pero ese dios carnero se llamaba Banebjetet. Y ese carnero, B, abrió la boca, es la letra R en egipcio, y luego viene la A, que es el alma. O sea, el carnero abre la boca y exhala el alma universal. Bra, las iniciales de Bará o de Bereshit, es el cordero, el verbo que era en el principio. Era con Dios y era Dios, y por él todas las cosas han sido hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El carnero abre la boca y produce el alma universal, o la exhala más que la produce. También, como el carnero es una acepción del dios Ra, pues es Be, Ra. El carnero pronuncia Ra, el primer sonido de la palabra perdida, Ra. Hay otro dios egipcio de nombre Amén, casi siempre se traduce como Amón, pero la verdadera traducción es Amén,
Y así terminan casi todas las oraciones en el judeocristianismo, diciendo amén. En egipcio significa oculto o secreto. Al mismo Jesús en el Apocalipsis se le llama el amén. Otra palabra egipcia es Shekinah, que quiere decir morar. Representa la presencia de lo divino ahí en medio del templo. Otra palabra egipcia es Sheshen, que pasó al hebreo como Shoshan, que normalmente se traduce como rosa. Sheshen, Shoshan. Lo pueden revisar en internet. Sheshen es el loto egipcio o una flor simplemente. Shoshan o Shoshana es Susana, Azucena. Ya vimos que Rashi, el más grande intérprete, dice que la verdadera traducción es rosa, la rosa entre espinas. El pectoral del sumo sacerdote hebreo es el mismo pectoral que usaban los sumos sacerdotes egipcios. En cuanto al Arca de la Alianza, les voy a contar una anécdota significativa. Cuando fui presidente o comisionado de los experimentos en la logia Quetzalcóatl, y llevé o cité a todos los fratres y sorores que estaban asistiendo y participando en los experimentos de la logia al museo de Tutankamón, que después se cambió el nombre a Tutankamén. Está detrás del Palacio Nacional, ahí en la Ciudad de México, a un lado del Templo Mayor, y vimos el Arca de la Alianza. La diferencia es que sobre el arca estaba echado el dios Anubis, y como nos lo narran a nosotros, sobre el Arca de la Alianza había dos querubín. Querubín en realidad no son ángeles como se nos ha traducido normalmente. Eran seres que se pretendía representar en forma terrible o aterradora, que tenían cabeza humana y cuerpo de toro y alas de águila. Pero el Arca de la Alianza estaba ahí. Esa es una representación más fiel de lo que pudo haber sido la historia, de lo que nos narran en las películas como la de Indiana Jones o incluso en las caricaturas del Príncipe de Egipto, etc. No, la verdadera Arca de la Alianza es egipcia. Pero vamos a Osiris, porque Moisés, que en realidad no se llamó Moisés, se nos dice que se llamaba Osarsif. Esto lo narra, decíamos, Manetón. Después se cambió por Mosis. Mosis en egipcio quiere decir procedente de o hijo de. Y ahí viene, por ejemplo, Tutmosis, hijo de Tot. Ramosis o Ramsés, hijo de Ra. Hermosis o Hermes, hijo de Eru. Amosis, hijo de la luna, de Aa. Y así, Mosis significa eso, hijo de. Es una palabra netamente egipcia, por más que los judíos digan que su verdadera pronunciación es Moshe, salvado de las aguas. Es salvado por las aguas, bautizado y cambiado de nombre. Decíamos que él fue iniciado de Osiris y que estudió bajo la tutela de Ajenatón, nuestro gran maestro tradicional. De él tomó el monoteísmo, que si estudiamos los textos o los himnos que compuso el faraón Ajenatón al dios Atón, vemos que no es tanto monoteísmo, sino panteísmo, monismo.
dice que el hombre surgió de él, lo sacó de él mismo. Y esto nos recuerda aquella leyenda de Ra, que dice que los hombres son las lágrimas de Ra. Si Ra es el sol, el punto dentro del círculo, el ojo, de ahí surgieron los hombres, emanaron, no fueron creados, fueron emanados de la divinidad. Son las lágrimas de Ra, surgieron de él. Pero avancemos más con la leyenda de Osiris. Ya hablamos mucho en el video anterior de la versión osiriana como Dionisio y Baco. Aquí digamos lo siguiente: Osiris nació el 25 de diciembre. Esto ya entronca directamente con el cristianismo. No solamente Osiris nació el 25 de diciembre, también Ra y Horus. Ra nació de la Virgen Nun, Osiris de la Virgen Nut y Horus de la Virgen Isis. Las 10 sefirot son Ra y la Eneala. Chequen porque están en ese orden, desde Keter hasta Malhut. Ra, Shu, Tefnet, Nut, Geb, Osiris, Neftis, Set, Isis, Horus. Hasta el árbol de la vida es egipcio y es osiriano. ¿Qué más? Su símbolo era la cruz, igual que en el caso de Yeshua. ¿Qué más? Osiris murió y resucitó. Este es el arquetipo de todos los salvadores, de todos los avatares, de los mesías. Ciertamente del caso de Jesús, pero también de Apolo. Nació el 25 de diciembre de una virgen, murió y resucitó. ¿Por qué? Porque es el sol. Hércules, lo mismo. Nació de una virgen un 25 de diciembre, murió y resucitó. Lo mismo es el caso de Krishna, de Buda, de Zoroastro, de Mitra, de Lao Tse, de Confucio, en América. Y esto es algo muy interesante. Llegaron hasta América los egipcios. ¿Por qué se dice que Quetzalcóatl, Sama, Viracocha y otros dioses que existían antes de que llegaran los españoles habían nacido un 25 de diciembre de una virgen, que murieron y que resucitaron? Los símbolos de Quetzalcóatl eran flores y cruces. ¿Qué les parece? La rosa y la cruz aquí vuelve a emerger. El dios Atón, el mismo el faraón decía: Atón no es Dios, Atón es un símbolo de Dios. Atón es el sol. Y es la primera y la última letras del alfabeto hebreo, Al y T. Y termina en On, que es el nombre del sol, como se le conocía en Heliópolis, en la ciudad del sol. De Atón viene el hebreo Adón, que significa Señor, y así se le llamaba a Jesús, Adón, Señor. De ahí deriva también Adonis y Adonai. De hecho, los judíos, en vez de decir Yahó o Yahvé o Yahvé, Jehová, Jove, Jehová, decían Adonai. ¿Y qué les parece la leyenda de Adonis? Murió y resucitó. Nació de una virgen un 25 de diciembre y su símbolo era la rosa también. Tenemos otra cosa muy interesante. ¿Dónde nació Yeshua? En el mismo caserón
o en la misma gruta esenia en la que siglos antes había nacido Adonis. También, repito, un 25 de diciembre. Aquí encontramos el simbolismo de la Rosa Cruz. Vean, el símbolo de Isis es la rosa, el símbolo de Osiris es la cruz. En el caso del cristianismo, el símbolo de la Virgen María es la rosa, el símbolo de Cristo es la cruz. Todos estos dioses mueren, resucitan. La cruz representa pruebas y tribulaciones, sufrimiento, dolor y muerte. Y esto ocurrió antes de que Jesús fuera crucificado. Él mismo decía, quien no tome su cruz y me siga no puede ser mi discípulo. En el caso del judaísmo, el sol que irradia su luz hacia los 4 puntos cardinales es la cruz. La comunidad de Israel es la rosa. El sol es la cruz porque son hacia los 4 puntos cardinales. La tierra, Malhut, la Shejina, la rosa de abajo, tiene el simbolismo del Mesías. ¿Qué les parece? La rosa y la cruz. De hecho, se unían en un mismo personaje. El texto más sagrado y más importante de toda la Biblia es el Cantar de los Cantares. Es donde más se menciona la rosa. Y aunque normalmente se dice que la rosa es el símbolo de la Sulamita de Salomón, y ahí viene el nombre, Sulamita, Sulamón o Salomón, la verdadera pronunciación debería ser Sunamita, pero recordando que era la esposa, la hija del faraón con la que él se casó y a la que él amaba, que supuestamente, todo esto es mito, él compuso el Cantar de los Cantares. Ella es la rosa de Sharon, la rosa de los valles. Pero también se dice que el esposo es la rosa, que sus labios son como rosa, que sus ojos son como rosa, que sus mejillas son como rosa. Esto es muy parecido a lo que se narra en la literatura hindú acerca de Buda y de Krishna, que eran sus ojos, sus labios, sus pies, como flores de loto. El loto en Oriente y la rosa en Occidente son sinónimos. Pero vean cómo la Rosa Cruz ha venido desde Egipto al judaísmo, al cristianismo, y Yeshua era la rosa de Sharon crucificada para el perdón de los pecados del mundo.